Hola, te doy la bienvenida a la segunda clase de Bibliología. En esta oportunidad vamos a hacer una introducción a la Biblia y vamos a hablar de un tema que es súper importante, que es la inspiración. La Biblia es la palabra de Dios. Así lo consideran los cristianos. Esta constituye la revelación de Dios para la humanidad y es autoritativa. Esto quiere decir que es la autoridad máxima de las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, para definir su doctrina, su enseñanza, su forma de vida y muestra el camino para la salvación. La palabra Biblia significa libros y se refiere a sí misma como las escrituras. Así lo dice Mateo capítulo 22, versículo 29, Lucas capítulo 4, versículo 21 y las sagradas escrituras, como dicen Romanos capítulo 1, versículo 2. La Biblia está compuesta por un total de 66 libros según el canon protestante. La Biblia católica tiene más libros y también la Biblia ortodoxa y copta tiene más libros. Pero los protestantes y evangélicos consideramos que son autoritativos e inspirados solamente 66 libros. De ellos, 39 se encuentran en el Antiguo Testamento y 27 son parte del Nuevo Testamento. La Biblia fue escrita en un periodo aproximado de 1500 años, desde Moisés, que se reconoce como el primer escritor, que se estima que escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, alrededor del siglo XV antes de Cristo, hasta Juan, que se considera el último escritor que escribió ya sea el Evangelio de Juan o Apocalipsis, que se consideran los últimos libros escritos, alrededor del año 95 después de Cristo. Y entre todo este periodo, ¿cierto? Han pasado por varios siglos en los cuales han contribuido diferentes autores humanos de distintas épocas. El tema principal de la Biblia no es el ser humano, sino que su tema principal es Dios. Él es el personaje presente en cada uno de los libros. Del mismo modo, cada libro apunta a la manera en que Dios obra para rescatar a su rebelde creación, lo cual hace para su propia gloria. El mensaje principal de la Biblia es el Evangelio de Cristo, quien es el Salvador del mundo. Este relato salvífico se desarrolla en ambos testamentos. En el Antiguo Testamento se presenta la promesa de un Mesías venidero que salvaría al mundo. Y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de todas estas profecías. En Romanos capítulo 1, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. A él había prometido antes por sus profetas en las sagradas escrituras. Jesucristo había sido prometido que vendría a salvar a la humanidad por los profetas en el Antiguo Testamento, en las Sagradas Escrituras. Y cuando habla de profetas, no habla solamente de lo que nosotros entendemos como los profetas mayores y los profetas menores, sino que en la Biblia grandes hombres de Dios, como Moisés, como Abraham, José, son considerados profetas. Vamos a hablar ahora acerca de la inspiración. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿por qué creemos que es la palabra de Dios? Entonces, para esa respuesta está la inspiración del Espíritu Santo. Aunque la Biblia fue escrita por hombres, estos se encontraban bajo la inspiración del Espíritu Santo. El segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así:
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Asimismo, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, toda escritura es inspirada por Dios. Este término, inspirada por Dios, significa literalmente de la palabra griega, ¿cierto? Que es exhalado por Dios. Es como un soplo de Dios. Y se utiliza en el mismo sentido por ambos autores, tanto por el apóstol Pablo como por el apóstol Pedro. Y en un sentido coloquial significa literalmente soplar. Por este motivo entendemos que Dios es quien sopla la inspiración en los autores bíblicos cuando estos estaban escribiendo las Sagradas Escrituras. Esta palabra, inspiración, tiene un significado muy importante. Se usaba para referirse, por ejemplo, a un barco en la antigüedad, los cuales eran propulsados, ¿cierto?, por remo o por vela, y estos ponían sus velas para aprovechar, ¿cierto?, el sentido del viento. Y en ocasiones, este viento era tan fuerte que dirigía literalmente la dirección hacia donde iba el barco. Esto es la misma palabra que utiliza la escritura para hablar de inspiración. De este modo podemos considerar que las Sagradas Escrituras poseen una dualidad en su autoría. Esto quiere decir que fue escrita por autores humanos quienes fueron inspirados por el autor divino, por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay distintas formas de entender la inspiración. Algunos piensan que los autores humanos entraron como en una especie de trance y empezaron a escribir como, por así decirlo, como que su mano se movía sola. Pero no es este el sentido bíblico de la inspiración. Más bien, Dios utiliza las capacidades intelectuales y las formas de escribir, las características propias de cada persona que escribe y los utiliza, los inspira para escribir exactamente lo que Él quiere escribir. Es por esa razón que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras diferencias en la forma de escribir y en la forma de expresarse. Por ejemplo, el rey David le gustaba escribir mucho en poesía y vemos también diferencias en la forma en que escribían los profetas. Isaías es considerado el Shakespeare de la Biblia porque tenía una forma de escribir que era muy refinada, muy culta, a diferencia de tal vez otros profetas. También existe esta diferencia en las epístolas. El apóstol Pablo tenía una forma especial de comunicarse que era distinta a Pedro, distinta a Lucas, distinta a Juan. Entonces Dios utiliza las capacidades humanas, los estilos que utilizaban cada persona y los inspiró literalmente para que los dirigió, para que lo que se escribiera fuera la voluntad del Señor, incluso en las palabras y en los detalles, lo que Dios quería que se escribiera. Al existir un autor divino, quien es Dios mismo, entendemos que posee su autoridad y por lo tanto es infalible e inerrante, ya que es la palabra de Dios. Él al ser perfecto no puede cometer fallas ni errores, por lo tanto la Biblia es superior a cualquier otra obra literaria que se haya escrito. Respecto de la autoridad de las escrituras, el significado de esta para los cristianos, Scott Duval y Daniel Hayes, en su libro Hermenéutica, describen lo siguiente.
Lo que hace de la inspiración algo tan especial es que le ha dado al texto bíblico la misma autoridad sobre nuestra vida que tendrían las palabras habladas directamente por Dios. Por lo tanto, nuestra meta en la vida debería ser entenderle correctamente, buscando en el texto bíblico el significado que Él le ha dado a sus palabras. Lo que habla Skoll Duval y Daniel Hayes en su libro La hermenéutica es que esta inspiración nosotros tenemos que entenderla tal cual como que es directamente la palabra de Dios para nuestras vidas. Por lo tanto, la meta del estudio bíblico y la meta de este curso de teología sistemática es entender correctamente lo que Dios ha hablado a través de su palabra. Las escrituras salieron de la boca de Dios a medida que el Espíritu Santo inspiraba a los hombres a escribir en su nombre. Debido a su iniciativa y supervisión, las palabras de los escritores eran realmente palabra de Dios. Por lo menos, en algunas ocasiones los escritores bíblicos estaban conscientes de que su mensaje no era simple sabiduría humana, sino con palabras que enseña el Espíritu. Así lo entendió el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13. Dice así, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que Dios les bendiga grandemente.